Este es el tercer video del curso Cadena de Custodia. Continuamos con la etapa del procesamiento de la escena. Ya pudimos observar en el anterior tema sobre el antes del procesamiento. En el procesamiento de la escena inicia con la observación, es decir, la búsqueda de los indicios en la escena. Esa búsqueda, ese procedimiento se rige bajo una metodología. En la criminalística, la observación es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, a través de los métodos de observación. ¿Qué método de observación vamos a ocupar? Todo depende del tipo de lugar de nuestra escena. Si nos encontramos ante una escena de tipo abierta, ¿qué quiere decir tipo abierta? Que carece de barreras delimitadoras, barreras físicas en su contorno. Ejemplo, una avenida, una calle que carece de esas limitantes físicas. En ese tipo de lugar vamos a ocupar el método de franjas. El método de franjas consiste y sobre todo es usado para grandes espacios. Consiste en realizar un rastrillaje sobre el lugar. Se requiere prácticamente dividir en líneas imaginarias. Si vemos una escena que es compleja, al decir que hay una infinidad de indicios, tanto físicos, químicos o biológicos, sí vamos a utilizar tirar líneas físicamente. Podemos ocupar desde un cordel, desde un hilo, para delimitar ese espacio. Ese espacio, ¿de qué ancho tendrá nuestra franja al momento de la búsqueda de indicios? Todo va a depender de la dimensión de esa escena. Si tenemos una escena de por lo menos unos 50 metros de diámetro, vamos a ocupar por lo menos líneas imaginarias de 90 centímetros a 100 centímetros. Vamos a iniciar de un extremo de la escena. Punto número 1. Es bien importante establecer nuestros puntos cardinales para ubicar el norte. ¿En dónde estamos iniciando nuestra búsqueda? Del sur, del norte, del oeste, del este, y en esa dirección nosotros vamos a continuar. Si yo tengo una escena que yo oriento por el lado sur, es decir, yo ingreso en el lado sur, mi búsqueda va a ser de sur a norte y viceversa, con mis líneas imaginarias de 90 centímetros hacia abajo, ¿sí? Yo tengo que utilizar el paso preventivo. El paso preventivo consiste en pararnos enfrente, ¿sí?, de la escena, virar hacia nuestra izquierda en unos 45 grados y avanzamos, visualizamos hacia abajo. ¿Por qué es importante este paso preventivo? Podemos prevenir un accidente, podemos encontrarnos a un lugar donde está algo sobrepuesto y nos podemos accidentar. Entonces, ese paso preventivo siempre lo vamos a dar, ¿sí?, con respecto a nuestro cuerpo que está a 45 grados. Avanzamos, visualizamos, avanzamos y visualizamos hasta llegar al otro extremo de la escena. Regresamos a la inversa, de la misma forma nuestra línea imaginaria. Ese es el método de franjas, donde nosotros, al ir localizando cada uno de los indicios, le vamos a asignar un número o una letra. Después que nosotros
realicemos esa búsqueda en nuestro plano de sustentación, en nuestro piso. El piso puede ser de carpeta asfáltica, de concreto hidráulico, de tierra, de loseta, de adoquín, dependiendo de la superficie que nos encontremos en la escena. Después de realizar esa búsqueda, lo vamos a empezar, si en esa escena existe algunos muros, algunas viviendas, algunos inmuebles a los costados, si estamos hablando de un lugar abierto y poblado, vamos de la misma forma, ¿sí? Siempre iniciando a nuestra izquierda para la búsqueda. La búsqueda va a ser de arriba hacia abajo. Si encontramos algún daño, un daño que se pudo haber ocasionado por el impacto de una bala, puede ser también que encontremos proyección de sangre o algún otro tipo de indicio que esté relacionado con el hecho que se está investigando. Después continuamos con el otro extremo donde se encuentra el inmueble, de la misma forma realizando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Este es un ejemplo en un lugar abierto, ¿sí? En ese lugar abierto nosotros vamos a utilizar ese tipo de métodos. ¿Qué otro método nosotros podemos utilizar? El método de criba. El método de criba tiene una doble función. Si el método de franjas, yo realicé la búsqueda de sur a norte, en el de criba lo voy a hacer de sur a norte, de este a oeste y viceversa. Como que hacemos un cuadriculado. Y ese también es un método que se utiliza en lugares abiertos. Así nos permite que todos los indicios que se hayan producido en ese evento criminal los vamos a poder localizar o descubrir en esa escena. Tiene una doble función que el de franjas, ya que corre de los 4 puntos cardinales de nuestra escena. El método por zonas. El método por zonas lo podemos ocupar tanto en un lugar abierto como en un lugar mixto. Un lugar mixto es la combinación tanto del abierto como el cerrado. Digamos, una casa que tiene un patio, que tiene una alberca y carece de techo. Entonces eso es considerado un lugar mixto. Y al interior de la casa pues es un lugar cerrado. Entonces esa combinación le asignamos mixto. La zona lo vamos a poder dividir por números o por letras. Al ingreso de la casa, si tenemos primero el patio, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner ahí? Zona A o zona 1. Entramos al recibidor del inmueble. Todo va a depender de la construcción, del diseño que está el inmueble. En el recibidor le vamos a asignar el número 2 o la letra B. Y así consecutivamente nosotros vamos a ir señalando el tipo de zona. Si nosotros encontramos 5 espacios de ese inmueble, entonces estamos hablando de 5 zonas. De esas 5 zonas, 5 números o 5 letras. Este método de búsqueda es muy importante y sobre todo se utiliza en los lugares cerrados. ¿Qué otro método vamos a ver? El de espiral. El de espiral lo vamos a utilizar también en lugares cerrados. En un lugar público se complica. ¿Por qué se complica en un lugar público? Porque sí, como es una forma semicircular que se realiza en todo lo que es la búsqueda, es más fácil ocuparlo en un lugar cerrado. Iniciamos ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Cuándo iniciamos de afuera hacia adentro?
Iniciamos cuando al ingresar a ese lugar encontramos varios indicios, varios elementos probatorios. Entonces, para evitar esa contaminación, para poder realizar bien esa documentación fotográfica, planimétrica o escrita de la escena, se requiere realizarlo de afuera hacia adentro. Si al ingresar nosotros no tenemos muchos indicios y el cadáver está en el centro de ese inmueble, entonces vamos a iniciar del centro hacia afuera. ¿Por qué? Muchos tienen la idea de decir que el cadáver es el indicio número uno. La regla, los protocolos de actuación no nos restringen esa parte. Se le asigna el número uno por respeto a que es el principal indicio de nuestra escena. Su servidor, la experiencia que ya llevo en las investigaciones, yo opto por lo que es el cadáver, asignarle una letra, y a los indicios físicos, químicos o biológicos les asigno un número. En el registro de cadena de custodia, en el apartado 1 que habla de identidad, ahí claramente dice: asigne un número, letra o combinación alfanumérica al indicio o elemento material probatorio. Entonces es válido. Si en este caso no tenemos un cadáver, yo utilizo letras para los indicios biológicos: sangre, filamentos pilosos, algún fluido, y números para los indicios físicos. Hago esa diferencia en una escena. Pero si tengo yo el cadáver, le asigno letras. ¿Por qué no le puedo asignar una letra a un indicio físico? Porque si yo tengo más de 30, 35 indicios, me voy a acabar el abecedario y no me va a alcanzar para individualizar y señalizar cada uno de mis indicios. Por eso es la razón de que los indicios números, y a los cadáveres yo le pongo lo que son letras. Y ya las letras, salvo que encontremos en un lugar pues una escena con muchas cantidades de personas que hayan fallecido, ahí sí vamos a ocupar también números. Yo en lo personal, la escena que he procesado, hasta 11 cadáveres en un solo hecho, ¿sí? Entonces fácilmente me alcanzan las letras del abecedario para individualizarlos. Entonces este método de espiral se trabaja de esa forma. Repito, si tenemos mucha evidencia al ingresar a la escena, empezamos de ahí a realizar la búsqueda y sobre todo la señalización. Y si tenemos poca evidencia y el cadáver está en la parte del centro, entonces yo realizo lo que es la parte de adentro hacia afuera, y parto con el cadáver. Letra A, si tengo un indicio cercano, indicio número 1, 2, 3, 4, 5, y el último número va a ser el que se localice cerca del acceso a ese inmueble. El método radial, ahí su nombre lo dice, radial, ahí sí ya es una forma circular, no como el de espiral. El de espiral no nos obliga a formar círculos, sin embargo el de radial sí, porque está hablando de un radio. Entonces nuestra búsqueda sí es circular y también se utiliza en los lugares cerrados. En los lugares abiertos se nos va a complicar. Entonces, como se muestra a continuación, los tipos de métodos que vamos a utilizar. Bueno, ya visualizaron cada uno de los métodos que se utilizan al momento de realizar el procesamiento, la búsqueda, la localización o descubrimiento de cada uno de los indicios. Ahora bien, ya tenemos bien identificado todos nuestros indicios.
¿Qué es lo que viene? Viene lo que es la parte de la documentación fotográfica, primero. Pero antes de esa documentación fotográfica, si tenemos una escena compleja, si llegaron expertos en la materia, peritos, ellos también tienen que aplicar diferentes técnicas o diferentes métodos, como el análisis de patrones de mancha de sangre. Ellos tienen que medir, o ustedes tienen que medir las dimensiones de cada patrón de mancha de sangre, que es trabajo prácticamente de campo, ¿sí? Entonces procedemos a lo que es la fotografía, la documentación fotográfica, la documentación planimétrica y la documentación escrita. En la documentación fotográfica siempre es importante tomar nuestros puntos cardinales. Tenemos desde fotos panorámicas. Por lo menos debemos de tener 4 tomas fotográficas, es decir, de los 4 puntos cardinales. El objetivo de la foto panorámica es ilustrar qué existe alrededor de la escena. De ahí tenemos las fotos de plano general. El plano general, el límite es la circunferencia de nuestra escena, basándose en los 4 puntos cardinales. Y las fotos son tomadas con un encuadramiento horizontal. Es decir, si yo tengo mi teléfono celular, ¿sí?, de esta forma es un encuadramiento vertical, y no tenemos que ponerlo encuadramiento horizontal para las panorámicas, para plano general. Igual venimos lo que es el plano medio. El plano medio son tomas donde se pueden visualizar ciertos indicios indicados ya anteriormente enumerados. Tenemos una foto de plano medio donde se puede ver 5, 6, 7 indicios. Y viene la foto de primer plano. La foto del primer plano es exactamente la individualización, la toma fotográfica de cada uno de los indicios. Si tenemos 10 indicios, debemos de tener 10 fotos de primer plano. Y esas fotos debemos ser exactamente igual, ¿sí?, de arriba hacia abajo, totalmente, para que se vea. Siempre el indicio debe de quedar centrado. Algo muy importante que no les mencioné al inicio, no se metan con el sol, ¿sí? La luz el sol nos va a favorecer bastante, pero también se nos puede complicar si nosotros no sabemos manejar esa luz. Evitar esas sombras. Es bien importante la hora que lleguemos a la escena y en qué posición se encuentra el sol, para yo así manipular mi teléfono o mi cámara fotográfica profesional. Entonces, la foto de primer plano, ¿sí?, esa es individual para cada uno de los indicios. El indicio debe de quedar exactamente al centro de la circunferencia de la toma fotográfica. Y viene la otra de primerísimo plano, que ya es donde la de primer plano ve sus características generales del indicio, y ya la de primerísimo plano ya ve los detalles que tiene cada uno de los indicios. Estos son las tomas fotográficas básicas que se tienen que realizar en la escena. Ha terminado el tercer video del curso Cadena de Custodia.